Ahora viene, y antes de terminar la segunda ley de Newton, quiero que veamos la ley de gravitación universal, también de Newton, ¿cierto? No por nada, Newton es la figura central más importante de la física y de la matemática también, porque es el creador del cálculo matemático o el análisis diferencial. ¿Qué demostró Newton? Newton lo intuyó, pero además lo comprobó. Y lo comprobó este fenómeno de la atracción gravitatoria. Uno podría decir, bueno, sí, el cuerpo pesa, yo el cuerpo lo arrojo, cualquier cuerpo lo suelto, claramente lo atrae la Tierra, me la banco. Pero no se ve tan claro de que un objeto pequeño atraiga a otro objeto pequeño. O sea, yo agarro, una taza, un lápiz, y no veo que la taza se acerque al lápiz, pero se están atrayendo con una fuerza de atracción universal de Newton, y Newton sí lo probó con dos esferas pequeñas y una balanza de Cavendish, una cosa bastante sofisticada para la época, pudo probar que dos pequeñas masas a una cierta distancia se atraían y medir la fuerza de atracción y comprobar la ley universal de gravedad de Newton, que dice básicamente que si hay dos masas M1 y M2, olvidémonos del planeta Tierra, olvidémonos estamos en el espacio, no importa, hay dos masas nada más, pequeña o grande, no importa, M1 y M2, a una cierta distancia D. Supuestamente es para masas puntuales, o sea, tan infinitamente pequeñas como un punto, y si no, podemos considerar, si no son masas puntuales, podemos más o menos de centro a centro, la distancia entre el centro de un cuerpo al centro del otro cuerpo, como está en el dibujo, la distancia D a la que están. Siempre entre dos masas que están a una cierta distancia, aparece una fuerza siempre atractiva, porque la gravedad nunca es repulsiva, llamada, por eso se llama ley de atracción universal de la gravedad o de gravitación universal, siempre es atractiva, y esa fuerza está dada por esta fórmula. La fuerza con la cual esos dos cuerpos se atraen, esas dos masas se atraen, es igual a una constante universal de gravitación universal de Newton, que no es la aceleración de la gravedad, ¿no? Es una G mayúscula, que a ver qué calculadora tiene en la mano ahí. La calculadora que tiene la 570 o la 991S, Shift 7 dice const, que son constantes o no. Hay 40 constantes, la 39, ¿no? Es la G mayúscula, constante, 39, igual, G mayúscula, igual de nuevo, 6,673 por 10 a la menos 11. Bueno, ahí está, ahí está. Por supuesto que está en el sistema internacional, no aclara la calculadora, ¿o no? Esas son las constantes físicas. Newton la midió con bastante precisión, después vinieron otros que la midieron más precisa, pero él la pudo medir, estamos hablando de 1700, no sé, 20, no sé en qué época habrá hecho estos descubrimientos Newton. Entre que concibió la idea, la famosa anécdota de la manzana de Newton, yo tengo una lámina en el instituto de una manzana cayendo sobre la cabeza de Newton, la anécdota de la manzana, de que Newton se puso en un campo de manzanas, de manzanos, digamos, a reflexionar y vio que caía una manzana y dijo, bueno, ¿por qué cae la manzana? Alguna fuerza la está impulsando al suelo, pero no solamente alguna fuerza la está impulsando, sino que tiró la ley cuantitativa, midió las masas, definió las masas de los cuerpos, como vimos previamente en el principio de masa, midió y pudo demostrar que siempre está, que no solamente la Tierra atrae a los cuerpos, la Luna atraerá a los cuerpos que están cerca de la Luna, sino que cualquier objeto pequeño también tiene una masa y tiene la capacidad de atraer otro objeto pequeño. Lo que ocurre es que la fuerza con la cual se atraería es muy baja y no se alcanza a notar porque debiera, digamos, sortear el rozamiento con el aire o el rozamiento con la mesa. Si dejaba apoyado un lápiz y otro lápiz, no va a ver que se junten los dos, ¿cierto? Por esa razón, porque es una fuerza muy débil. La gravedad es el fenómeno de fuerza de acción a distancia más débil que hay en la naturaleza. ¿Mm? Después, porque las fuerzas de acción a distancia están bien estudiadas en la física, después lo vamos a ver cuando veamos estática, son las fuerzas gravitatorias, donde dos masas a cierta distancia se atraen, no son fuerzas de contacto, porque hay una gran distinción de fuerzas en dos categorías, fuerza de acción a distancia, como lo dice la palabra, y fuerzas de contacto. Bueno, para mover esta taza hay que entrar en contacto, para mover en una silla hay que entrar en contacto, pero las fuerzas de peso son fuerzas de acción a distancia. Y otras fuerzas de acción a distancia son las fuerzas eléctricas, electrostáticas, y otras fuerzas son las fuerzas magnéticas de los imanes, que es cuando hay carga eléctrica dotada de velocidad o corriente eléctrica, genera magnetismo. Todas esas son más intensas que la fuerza gravitatoria. O sea, la gravitatoria es la más débil de todas. Y
Y después está la fuerza nuclear, que está presente en los núcleos del átomo, para mantener cohesionado el núcleo del átomo, que son cargas positivas, los protones, y neutras los neutrones, pero positiva con positiva se repelen, o no, o sea, los protones se están repeliendo adentro del núcleo de la materia y están permaneciendo cohesionados por una fuerza de naturaleza nuclear mucho más fuerte, intensa. Pero el tema es que la gravedad es una fuerza muy débil. Bueno, entonces, si uno, por ejemplo, quisiera hacer un experimento, digamos, le vamos a hacer un experimento, sea muy a grosso modo. Si quisiéramos hacer un experimento, deberíamos tener dos objetos unitarios. De unitarios serían dos cuerpos, por ejemplo, de 1 kilogramo de masa, ¿cierto? Dos objetos unitarios. Entonces, de masa unitaria. O sea que la masa 1 sería 1 kilogramo, ¿cierto? Dos paquetes de azúcar, digamos, de 1 kilo cada uno. La masa 2, 1 kilogramo. O sea, ahí tenés dos masas unitarias. Si están separadas por una distancia unitaria, ¿por qué distancia están separadas? Por 1 metro. ¿Cuál es la distancia unitaria? Estamos en el sistema internacional, ¿o no? La masa, la unidad de masa es el kilogramo. La unidad de longitud es el metro. Estamos en el sistema internacional. Dos masas unitarias, 1 kilogramo y 1 kilogramo, separadas por una distancia unitaria, 1 metro, se atraen. O sea, yo puedo agarrar dos paquetes de azúcar, los pongo a 1 metro de distancia, de 1 kilo cada uno, no lo voy a ver por lo que le hemos dicho, porque es muy débil la fuerza. Bueno, estamos diciendo que si hay dos masas unitarias separadas por una distancia también unitaria, va a aparecer entre ambos cuerpos una fuerza de naturaleza siempre atractiva. La fuerza de la gravedad, la fuerza de atracción gravitatoria, con la cual esos dos cuerpos, aunque sean pequeños, se están atrayendo, va a ser una fuerza muy pequeña. Aplicamos la ley universal de gravedad de Newton, y tenemos que la fuerza que va a aparecer es igual a la constante G que hemos dicho, ¿cierto? Bueno, por la masa M1, por la masa M2, sobre la distancia que hay entre los dos cuerpos al cuadrado. Entonces la fuerza que va a aparecer es igual a la constante Newton, ¿cómo dijimos que era? 6,67 por 10 a la menos 11. Newton por metro cuadrado sobre kilogramo masa cuadrado. Esa es la unidad de la constante universal de gravedad de Newton, G mayúscula, multiplicada, ¿cierto?, por M1 por M2 sobre la distancia al cuadrado. Estamos diciendo la masa M1, 1 kilogramo, la masa M2, 1 kilogramo, sobre la distancia 1 metro al cuadrado. Bueno, y ahí se empiezan a cancelar las unidades, ¿o no? O sea, kilogramo por kilogramo, kilogramo cuadrado se va con kilogramo cuadrado. El metro cuadrado se va con el metro elevado al cuadrado, bueno, 1 al cuadrado es 1, por 1, se atraen con una fuerza de 6,67 por 10 a la menos 11 newton. Ese es el significado de la constante universal de gravedad de Newton. Es la fuerza con la cual dos masas unitarias, o sea, de 1 kilogramo cada una, colocadas a una distancia unitaria, o sea, de 1 metro, se atraen. Y como vemos, es muy baja, pero se puede medir con balanzas adecuadas, se puede medir con dinamómetros adecuados. Dinamómetros se utilizan para medir fuerzas. Esto sería, bueno, si le quito la notación científica, 3, 6, 9, ahí, si no me fallan las cuentas, ¿o no? 6,67, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. 0, bueno, ese número de Newton. ¿Qué me cuentan? Es bien pequeña, pero está presente la fuerza gravitatoria siempre. Es más, también está presente en dimensiones mínimas todavía, adentro de un átomo. O sea, vos pensás un protón, un átomo de hidrógeno y un electrón que es negativo, que hace una órbita aproximadamente circular, supongamos, en un átomo de hidrógeno, ¿no? El primer elemento de la materia. Ahí también hay una fuerza atractiva de naturaleza gravitatoria. Lo que pasa es que es tan débil que queda enmascarada por otras fuerzas. Cuando hay una fuerza muy débil y aparecen otras fuerzas más intensas, la más débil no se puede notar ni medir por quedar enmascarada. O sea, pero está, como fenómeno, siempre está. Ese es el hallazgo de Newton, uno de los tantos hallazgos de Newton. Como ven, es bastante impresionante los descubrimientos que llega Newton. Eso justifica, desde el punto de vista gravitatorio, el peso de un cuerpo. ¿Por qué? Porque básicamente cuando hablamos de una masa M minúscula, que es un cuerpo cualquiera, observable por nuestro sentido, qué sé yo, un pequeño, digamos, una taza, pongámosle. Y el segundo cuerpo es todo el planeta Tierra. Este M mayúscula es todo el planeta Tierra. Ellas no son dos cuerpos pequeños que es una fuerza imposible de medir y casi de notar que se acerquen.
Ahora sí, hay un cuerpo súper grande que es todo el planeta. Entonces, aplico la ley universal de gravedad de Newton y la fuerza con la cual la Tierra atrae a ese cuerpo a esa taza. Y también la taza atrae a la Tierra. También, pero eso menos todavía se va a poder notar por la gran diferencia de masa que tienen los dos cuerpos. Esa fuerza, aplicando la ley universal de gravedad de Newton, se llama peso del cuerpo, P minúscula. Y es igual, siguiendo la ley universal de gravedad, a la constante G mayúscula, por la masa de un cuerpo, que es la M mayúscula, que es la del planeta, por la masa M minúscula, que es la del cuerpo en cuestión, dividido la distancia al cuadrado, vamos a suponer que la distancia del centro al centro, del centro del cuerpo al centro del planeta, radio de la Tierra, al cuadrado. La distancia sería el radio de la Tierra. Y la distancia al cuadrado, obviamente, el radio de la Tierra al cuadrado. Y eso, toda esa bolsa que ven acá en rojo, es la aceleración de la gravedad, G minúscula. Entonces, si multiplicás digamos, la constante universal de gravedad de Newton por la masa del planeta Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado, más o menos, porque la ley universal de gravedad de Newton es puntual, es un lío, porque es puntual, pero bueno, vamos a suponer que trabaje así, sería la forma de arribar a la relación peso-masa. Entonces, el peso de un cuerpo es igual a la masa por una casi constante que se llama aceleración de la gravedad. Casi constante. ¿Por qué decimos casi constante? G mayúscula es absolutamente constante en todo el universo. Es la misma para calcular la fuerza con la cual la Tierra atrae un cuerpo pequeño, o la Tierra efectúa una fuerza de atracción a la Luna, o la Tierra, el Sol y la Luna, etcétera, etcétera. Para o dos cuerpos pequeños, es la misma. La masa no es de todo el planeta, no es totalmente constante, porque de vez en cuando caen algunos aerolitos, o los seres humanos mandan alguna nave que se pierden no sé dónde, pero es casi constante, y el radio de la Tierra tampoco es constante, como vamos a ver enseguida, por el tema de la latitud, que la Tierra no es una esfera exactamente perfecta, ni homogénea, ni regular, ni perfecta. Bueno, y todo eso es prácticamente constante. Y la aceleración de la gravedad que se toma como constante en la física es la constante 35 de las calculadoras que tienen constantes. Shift 7, si le pones Shift 7, constant 35, G minúscula, 9,80, 665 es considerada la aceleración de la gravedad normal. Bueno, enseguida me meto con ese tema. ¿Por qué todo eso es una aceleración? A ver, veamos a ver si esto tiene lógica. La constante G, hemos dicho que se tiene que medir en Newton por metro cuadrado sobre kilogramo masa cuadrado. ¿Por qué? Porque eso se va a multiplicar por masa, y necesito que se vaya kilogramo cuadrado de acá arriba con kilogramo cuadrado, y se va a dividir por metro al cuadrado. O sea que necesito esa unidad de G mayúscula, sí o sí, para que la fuerza de atracción gravitatoria o peso se mida en Newton, si no, no camina. Multiplicado por la masa de la Tierra, que se mide en kilogramos. Estoy hablando de la constante esta que está acá en esta bolsa roja. Sobre el radio de la Tierra, metros al cuadrado, metro cuadrado. Si uno opera acá, se me va a ir metro cuadrado con metro cuadrado. Se me va a ir kilogramo con un kilogramo de acá. Y me va a quedar Newton por kilogramo. Y bueno, Newton por kilogramo, recuerden que Newton es derivado, o sea, Newton es fuerza. Newton es masa por aceleración, ¿cierto? Fuerza es masa por aceleración. Dividido la masa, bueno, ahora sí, se me va kilogramo con kilogramo y me queda metro por segundo cuadrado. O sea que esa es la aceleración de la gravedad famosa. O sea que esto redondea un poco, digamos, el concepto de por qué todos los cuerpos caen con la misma aceleración de la gravedad. Porque esta constante es universal y las otras dos son prácticamente constantes, con pequeñas variaciones con la latitud y la altitud. Pero ahí tenemos la famosa relación peso-masa. Peso igual a masa por aceleración de la gravedad. Hay que sabérsela de memoria. Otra vez, es lo mismo que recién. G y P son dos vectores en la misma dirección y sentido, siempre vertical y para abajo, tanto la aceleración de la gravedad como el peso. No siempre es negativa, porque eso va a depender de cómo oriente un sistema de referencia y eso es arbitrario. Yo puedo orientar el sistema de referencias como yo quiero, pero lo que no se duda es que G es vertical y para abajo. Y el peso es vertical y para abajo siempre, porque M es una constante positiva, ya hemos discutido que una constante escalar, que un escalar positivo por un vector da otro vector de la misma dirección y sentido.
se ubican, cómo voy llegando a justificar la caída libre, por qué todos los cuerpos. Entonces, acá se puede justificar por qué ese cuerpo que tenía el triple de masa tenía el triple de peso. ¿Ven? Como luego la masa se multiplica por una constante para dar el peso, si tiene triple de masa, tiene el triple de peso. O sea, el triple de causa, pero no por eso cae con mayor aceleración. ¿Por qué? Porque tiene el triple de causa, pero también tiene el triple de resistencia a ser acelerado. El triple de masa es el triple de resistencia a ser acelerado. Entonces, tiene el triple de causa, pero el triple de resistencia, y por eso cae con la misma aceleración que el objeto más liviano. Lo cual lo podemos ver recién en un experimento complicado en el vacío, porque a los físicos se les complicó mucho esto, razonar todo esto le costó mucho. Muchos no pudieron, por supuesto, en su vida llegar a estas ideas, clarificar estos conceptos de los cuerpos, de las constantes de los cuerpos, de la masa y del peso y de todo lo demás.